Hace mucho tiempo, en el siglo XIII a.C., los aqueos construyeron un caballo enorme de madera para poder introducirse en Troya, una ciudad muy fortificada. Un grupo de aqueos se escondió dentro del caballo de madera y esperó a que los troyanos metieran el caballo en la ciudad. Los troyanos, creyendo que el caballo era un regalo por haber resistido el ataque de los aqueos, metieron el caballo en la ciudad. Y se equivocaron. Al llegar la noche, los troyanos se fueron a dormir, y ese grupo de aqueos salió del caballo, abrió las puertas y permitió que todo el ejército aqueo entrara a destruir la ciudad. Pues esta historia nunca existió. La historia del caballo de Troya solo es un mito. Hola, bienvenidos a Historia con H. Casi todos vosotros habréis oído hablar del caballo de Troya. La gente da por hecho que es una historia real. La verdad es que no hay pruebas de que eso ocurriera. El caballo de Troya solo es un cuento que se contaba en la antigua Grecia. En este vídeo os contaré todo lo que se sabe de Troya. Empecemos. En primer lugar, debéis de saber que los antiguos griegos no tenían un equivalente a una Biblia. Lo más parecido era a Homero. Pero, ¿quién era exactamente Homero? ¿Y para quién escribió sus obras? Un poeta de la antigua Grecia que nació y vivió en el siglo VIII a.C. En la antigua Grecia, 7 ciudades lo reclamaron como su hijo predilecto. Sus principales obras de la antigüedad fueron los poemas épicos, la Ilíada y la Odisea. Estos poemas han tenido un gran impacto en la cultura mundial. Los antiguos griegos situaban la guerra de Troya en el siglo XII a.C., una fecha aceptada por los historiadores modernos, una fecha aceptada actualmente por los historiadores. Si la guerra de Troya existió, ¿por qué he dicho antes que era un mito? Las historias relatadas en la Ilíada y la Odisea son increíbles. De ahí que hayan sobrevivido tanto tiempo. Pero solo eran mitos, cuentos tradicionales transmitidos de generación en generación, principalmente de manera oral. Y también, pero menos frecuente, de forma escrita. Y gracias a esto, estas historias han sobrevivido tanto tiempo. Y aquí viene la pregunta que todos estamos esperando. ¿Hay algo verídico en la historia de Troya? ¿Hubo realmente una guerra, como se describe en las obras? Para responder a esta pregunta tenemos que ver qué dicen las pruebas. Los críticos han puesto en duda muchas partes fundamentales de la historia de Troya. Empecemos aclarando que Troya sí pudo haber existido, y en ese caso estaría en la colina Isarlik, en la actual Turquía. A finales del siglo XIX, el multimillonario prusiano Heinrich Schliemann comenzó una serie de excavaciones. El proyecto de Schliemann resultó ser un éxito, dado que no encontró una ciudad, sino 10 ciudades distintas, situadas en capas que se superponían y se remontaban desde la primera aparición del primer asentamiento en el Neolítico hasta la época bizantina. Y bien, ¿cuál de estas capas se corresponde con la Troya sobre la que escribió Homero? Pues la verdad es que no se sabe con certeza. Las candidatas son Troya 6 y Troya 7, ya que ambas vivieron momentos de crecimiento y esplendor, y están situadas entre 1500 y 1000 a.C., por lo que una de ellas probablemente sea la ciudad donde ocurrió esa famosa guerra. Ni Troya 6 ni Troya 7 presentan signos de haber sido destruidas durante una guerra. Los restos arqueológicos apuntan a que Troya 7 sufrió algún tipo de catástrofe natural, algo como un terremoto. Entonces, ¿hay algo de verdad en la historia de Troya? Seguramente los hechos no ocurrieron tal y como cuenta Homero, pero eso no significa que tengan un origen histórico real.
Es muy probable que la historia de Troya sea una aglutinación de numerosas guerras y relatos populares que acabaron tomando forma en la Ilíada y parte de la Odisea. Posiblemente fuesen las tensiones y deseos de dominar un enclave estratégico hacia el Mar Negro. La posición estratégica de Troya hacia el Mar Negro fue la que provocó numerosas guerras entre los defensores de Troya y algunos territorios griegos. Resulta poco creíble pensar que Ulises fue atraído por el canto de las sirenas hacia una muerte segura. También resulta imposible pensar que el engaño del caballo funcionó, cuando el caballo era un símbolo de Poseidón, dios de los mares, los caballos y los terremotos. No hay que creerse lo que se cuenta en la Ilíada al pie de la letra. Puede que Helena nunca estuviera en Troya, o que Héctor no rezara a los dioses por su salvación al verse contra la lanza del legendario Aquiles, ni que éste recibiera una flecha en su talón. Puede que nada de eso ocurriera de verdad. Es cierto que la leyenda de Troya nunca existió, pero está en nuestra mente y en nuestro corazón. Por lo tanto, para nosotros el mito será realidad porque está en nuestros corazones. Gracias por ver el vídeo y hasta pronto.